El sol y la niebla estaban jugando, haciéndose compañía. Tuve que sentarme solo en nuestro jardín. Para divertirme, tuve las gruesas costras en mis rodillas. Papá me había advertido que no me las arrancara o dejaría cicatrices, pero ¿a quién le importaban las cicatrices? Empecé a levantarme con cuidado los bordes de la costra solo para ver qué había debajo. No vi nada más que sangre roja, tierna, lista para sangrar de nuevo. El sol ganó la partida en el cielo y brilló caliente en mi cabeza. Casi escuché mi cerebro friéndose. No quería cerebros fritos. Me vi a la sombra. Ahora me duele la cabeza. Me mordí el labio inferior con tanta fuerza que me saqué la sangre. Me dolía, pero luego se hinchaba tanto que mamá tendría que preocuparse. Era el pequeño niño de mamá, el que recibía muchísima atención hasta que esa maldita niña vino a ocupar mi lugar. Pronto mamá y Jory volverían a la clase de ballet. Eso era todo lo que le importaba a ellos, bailar. Y Cindy, claro, sabía de las cosas importantes de la vida. Lo que realmente importaba era el dinero, si lo tenías en abundancia. El libro de John Ammons y Malcolm me lo habían enseñado. Bart, dijo Emma, sé que había acercado sigilosamente a mí. Siento mucho que te hayas perdido de tu viaje de cumpleaños a Disneyland. Para compensarte te he hecho un pastelito de cumpleaños solo para ti. Tenía en las manos un pastelito con una vela en medio del chocolate. No tenía solo un año, le dije, y el pastel de las manos se cayó al suelo. Gritó con aspecto tan dolido que parecía llorar mientras retrocedía. Eso fue muy agradecido, ni muy amable, dijo con voz entrecortada. Bart, ¿por qué tienes que portarte tan mal? Todos intentamos hacer lo mejor que podamos. Le saqué la lengua, suspiró y me dejó. Más tarde, Emma volvió a salir con esa niña malcriada en sus brazos. No era mi hermanita. No quería tener una hermana. Me escondí detrás de un árbol y miré a mi alrededor. Emma metió a Cindy en la piscina de plástico. Empezó a patalear y chapotear en el agua poco profunda. ¡Qué tonta niña! Ni siquiera sabía nadar. Miré cómo Emma se reía y disfrutaba de las travesuras cuando yo podía ponerme de cabeza. Si me sentara en esa piscina, a chapotear con las manos y los pies, no le parecería adorable, ¿verdad? Esperé que Emma se fuera, pero acercó una silla, se sentó y empezó a desgranar guisantes. Plop, plop, plop. Los guisantes cayeron en el cuenco azul. Ya está, querida, animó Emma a Cindy. Salpica el agua, patea tus piernitas, agita los bracitos. Así puedes nadar. La observé y esperé. Cada guisante que desgranaba me decía que pronto Emma tendría que levantarse e ir a la cocina. Cindy se quedaría sola, y ella no sabía nadar. Los gatos se agazapan como yo, cuando quieren atrapar un pájaro. Ojalá tuviera una cola para menear. Cayó el último guisante. Emma se levantó para irse. Tensé los músculos. Justo entonces llegó mamá, en su auto rojo chillón, y se detuvo junto al garage. Emma esperó para saludarla. Primero fue Jory, que corría por el césped. «Hola, Emma», gritó. «¿Qué hay para cenar?» «Te va a gustar mi cena, pese lo que pase», respondió Emma. Todas sonrisas para él. Su guapo tesoro. No como me trataban a mí. El mocoso. En cuanto a Bart, continuó. Sé que odiaba los guisantes, el guiso de verdura, las chuletas de cordero y el postre. Dios sabe que ese niño es difícil de complacer. Mamá se detuvo a hablar con Emma, como si no fuera una sirviente. Luego corrió a jugar con Cindy, besándola, abrazándola, como si hubiera visto una muñeca. Mamá gritó, Jory, ¿por qué no nos ponemos los dos los trajes de baño y nos unimos a Cindy en la piscinita? Te he hecho una carreta hasta la casa, Jory, asintió mamá. Y salieron corriendo como niños pequeños. Ahora pórtate bien y sigue jugando con tu patito de goma en tu barquito, le dijo Emma a Cindy. Emma vuelve enseguida. Entonces levanté la cabeza antes de empezar a retroceder boca abajo en el suelo. La niña de la piscina se levantó y se quitó el traje de baño, desnuda. ¡Qué atrevida! Me lancé. El traje de neopreno. Luego me provocó, rió y me atormentó con su piel desnuda. Luego, como aburrida en mi reacción, se sentó de nuevo en la agua poco profunda y se miró con una sonrisita disimulada. ¡Qué malvada y desvergonzada! Imagínensela enseñándole sus partes íntimas. Y tan chiquita. Las madres deberían tratar a sus hijas con decencia, corrección y molestia. Mi madre era igual que Corinne, de quien John Ammons había dicho que era difícil y nunca castigaba lo suficiente a sus hijos. Sí, Bart, tu abuela arruinó a sus hijos y ahora viven en pecado y se burlan de Dios a sus normas normales. Supongo que dependía de mí darle a Cindy una lección sobre modestia y vergüenzas. Me moví hacia adelante. Ahora tenía su atención. Sus ojos azules se abrieron de par en par. Sus labios rosados se separaron. Al principio parecía feliz de que finalmente fuera alguien a jugar con ella. Cosas infantiles. Luego, algo sabio puso miedo en sus ojos. Se congeló y me hizo pensar en un conejo, tímido, asustado por su serpiente feroz. Serpiente. Mucho mejor ser una serpiente que un gato. Serpiente en el jardín del Edén.
haciendo a Eva lo que debería haberse hecho desde el principio. He aquí, dijo el Señor cuando vio a Emma en su desnudez, salgan del Edén y dejen que el mundo arroje sus piedras. Siseando y chasqueando la lengua, me acerqué más a ella. Era el Señor quien hablaba y yo quien obedecía. La madre malvada que se negó a castigar me había convertido en lo que era, una serpiente malvada dispuesta a cumplir la orden del Señor, incluso si no era mi propia manera. Intenté aplanar la cabeza con fuerza de voluntad y hacerla pequeña, plana y como un reptil. Las lágrimas asomaron a los enormes ojos asustados de Cindy y empezó a llorar, mientras intentaba deslizarme por el borde rodeando la piscina. El agua no era lo suficientemente profunda como para que una niña pequeña se ahogara. O si no, Emma no lo habría dejado en paz. Pero si una boa constructor de Brasil andaba suelta, ¿qué posibilidades tenía una niña de 2 años? Me escabullí por la borda y me retrocedí. Por el agua. Ella gritó, ¡Bar, fuera de aquí! ¡Shh! Dije, mi es más larga que la de John Amos. Enrosqué mi cuerpo alrededor de la pequeña desnuda y enganché mis piernas bajo su cuello, agarrándola hacia el agua. No podía ahogarse realmente, pero el señor de arriba tenía que advertir a los que pecaban. Había visto serpientes de la selva desencajar sus mandíbulas en la tele. Intenté desencajar las mías, entonces pude tragarme a Cindy entera. De repente otra serpiente me atrapó. Grité y solté a Cindy para no ahogarme. «O sea, devorada, señor, ¿por qué me has abandonado?» «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», gritó Jory, rojo de rabia, mientras me sacudía hasta que me dio vuelta la cabeza. «Te vi moverte. ¿Para qué tenías en mente, Bart? ¿Intentamos ahogar a Cindy?» «No», exclamé. «Solo la castigamos solo un poco. No mucho». «Sí», se burló. «Como castigaste un poco a Clover, ¿no?» «Yo no le hice nada a Clover. Cuido bien de la manzana. Yo no soy un niño malo. No soy malo. ¿Por qué lloras si eres tan inocente?» «Tú lo mataste. Lo veo en tus ojos». Miré fijamente a Jory. La furia me invadió. «Me odias, ¿verdad? Yo lo sé». Me lancé hacia adelante e intenté golpearlo. No pude. Bajé la cabeza, retrocedí hacia adelante para darle un cabezazo en el estómago. Cayó al suelo doblado por la mitad, gritando de dolor, antes de que pudieran matar. ¡Pip! Le di una patada, pero no sabía que acabaría donde acabó. Mi puntería nunca era buena. Vaya, eso debió de haber dolido mucho. Y justo darle una patada en la ingle. Gimió tan pálido que parecía al borde del desmayo. «Eso es pelea sucia, Bart, y asqueroso además». Mientras tanto, Cindy se había recuperado lo suficiente como para poder salir de la piscina y se tambaleó desnuda hacia la casa, aullando a todo pulmón. «Malvada pecadora», grité, «todo esto es culpa tuya, su culpa». Emma salió corriendo por la puerta trasera con el delantal blanco ondeando y las manos cubiertas de harina. La seguía de cerca mamá, que se había puesto un diminuto bikini azul. «Bart, ¿qué has hecho?», gritó mamá. Levantó a Cindy en brazos y se adelantó para recoger una toalla que Emma había dejado caer. «Mamá», sollozó Cindy, «ha venido una serpiente. Él es una serpiente. Imagina». Ella sabía lo que era, no tan tonta después de todo. Mamá envolvió a Cindy con la toalla y la dejó en el suelo. Me fulminó con la mirada justo cuando yo ya había levantado el pie para patear a Jory, que jadeaba de dolor. «Bart, si te atreves a patear a Jory otra vez, te arrepentirás». Emma me fulminó con la mirada con mucho odio. Miré a todos. Todos me odiaban. Se alegrarían de verme en la tumba. Adolorido y lleno de dolor, Jory intentó levantarse. Ya no con tanta gracia, tan torpe como yo. Ya no era tan guapo, ¿verdad? Aún así pude gritar. «Estás loco, Bart. Estás loco como una cabra». «Bart, no te atrevas a tirarle esa piedra a tu hermano», gritó mamá al verme abalanzarme para coger una. «Eres un niño horrible. No tires eso», gritó Emma. Me di la vuelta y corrí a golpear a Emma con los puños. «Deja de insultarme», grité. «No soy horrible, yo no soy malo». Mamá corrió hacia mí, me agarró y me tiró al suelo. «No vuelvas a tirar esa piedra en tu vida, ni usar los puños contra otra mujer», gritó mamá, mientras me inmovilizaba los hombros contra el suelo. Una furia furiosa me invadió la mente, haciéndome velar como todas las mujeres con curvas y artimañas seductoras. Malcolm las conocía todas. Me contó todo sobre cómo había querido aplastarle los pechos. Me llené los ojos con el odio malicioso de Malcolm y funcionó. Mamá temblaba mientras me sujetaba. «Bart, ¿qué te pasa? No sabes lo que dices ni lo que haces. Ni siquiera te pareces a ti mismo». Enseñé los dientes como si fuera a morderla. Pero lo intenté. Me bofeteó fuerte, repentinamente, hasta que empecé a llorar. «Sube al ático y quédate ahí, Bart Sheffield, hasta que suba a ver qué hay que hacer para enderezarte». Qué miedo en el ático. Me senté en el borde de una de esas pequeñas camas y esperé a que ella entrara.
Ella nunca me había azotado. Unas cuantas bofetadas, además de las que me dieron hoy, fueron todo el castigo que había recibido hasta ahora. Y ahora me estaba haciendo lo mismo que le habían hecho a Malcolm. Yo era igual que Malcolm. La puerta del ático se abrió y la oí subir las escaleras estrechas y empinadas. Su boca formaba una línea sombría mientras se alzaba sobre mí, mirando hacia abajo como obligándome a mirar. Nunca pensé que pudiera parecer tan cruel. Bájate los pantalones, Bart. No. Haz lo que te digo, tu castigo será mucho peor. No, no puedes hacerme daño. Si me pones una mano encima, esperaré a que estés en tu clase de ballet y luego iré a buscar a Cindy y Emma no podrá detenerme. Puedo estar en 1000 sitios antes de que ella pueda moverse aún no. Y la policía no me meterá en la cárcel porque soy todavía un menor de edad. Bart, estoy perdiendo la paciencia contigo. Eso no será todo lo que perderás si me golpeas, grité. Se detuvo a 1 metro de donde yo estaba sentado en la cama. Sus pequeñas manos pálidas se llevaron a la garganta y dijo en voz baja, «Oh Dios», y fue solo un susurro ronco. Debería haber imaginado que un niño concebido en tales circunstancias resultaría así. Bart, siento mucho que tú seas un monstruo. ¿Un monstruo? ¿Era yo un monstruo? No. Ella era el monstruo. Me estaba haciendo lo mismo que la madre de Malcolm, la causa de lo que le encerraron en el ático y lo castigaron. La odié entonces tanto como lo había amado antes. Grité, «Te odio, mamá. Ojalá te mueras». Fue entonces cuando retrocedió con lágrimas en los ojos. Luego se dio la vuelta y echó a correr. Pero antes de bajar las escaleras cerró la puerta con llave, para que me quedara en ese ático miserable y seco, que odiaba ni temía. Iba a serme tan fuerte como Malcolm, y también cruel. Algún día ella pagaría. Le haría pagar por el hacerme esto. Cuando quería ser bueno y quería que me quisiera un poco más que a Cindy o a Jory, empecé a llorar. Nada salía como yo quería. Fue papá quien fue a azotarme el trasero desnudo después de llegar a casa y escuchar todo lo que le contaron sobre mí. Lo admiraba por ignorar mis súplicas y disculpas. ¿Sentiste algo de eso?, preguntó al terminar y me subí los pantalones. Sonreí. No. Para enseñarme daño tienes que romperme los huesos y entonces la policía te meterá en la cárcel por abuso infantil. Me observó con sus severos ojos azules. ¿Crees que tienes la mejor de nosotros, verdad?, preguntó con su tono tranquilo y racial. ¿Crees que por ser menor no hay ley que te pueda tocar? Pero te equivocas, Bart. Vivimos en una sociedad civilizada donde se espera que la gente cumpla las normas. Nadie escapa del control de la ley, ni siquiera el presidente. Y uno de los peores castigos para un niño es estar encerrado para que no pueda entrar y salir por voluntad propia. Entonces parecía triste. Eso puede ser una experiencia muy traumática. No dije nada. Él volvió a hablar. Tu madre y yo hemos decidido que ya no puedes tolerar tu comportamiento. Así que, en cuanto pueda, organizaré. Irás una vez al día al psiquiatra. Si es necesario. Si persistes en desafiarnos, te dejaremos el cuidado de médicos que te ayudarán a aprender a comportarte con normalidad. No puedes obligarme, le dije, aterrorizado de que algún psiquiatra me encerrara entre rejas para siempre. Si intentas obligarme, me mato. Más tarde, esa noche, cuando estaba en la cama, oí a papá y a mamá gritándose como nunca los había oído. ¿Por qué mandaste a Bart al ático, Catherine? ¿Por qué tenías que hacerlo? ¿No podías haberle ordenado que se quedara en su habitación y esperara a que yo llegara? No. Le gusta estar en su habitación. Tiene todo lo necesario para que sea un lugar agradable. Y como bien sabes, el ático no es agradable. Hice lo que tenía que hacer. Lo que tenías que hacer, Katie. ¿Te das cuenta de quién te estás pareciendo? Bueno, dijo con voz gélida, ¿no te he estado diciendo todo el tiempo que eso es lo que soy? Soy una zorra, que solo le preocupa a sí misma. Me llevaron a un psiquiatra al día siguiente. Me empujaron en una silla y me dijeron que me quedara ahí. Se sentaron a mi lado hasta que se abrió la puerta y nos llamaron. Una doctora estaba detrás con un gran escritorio. Al menos podría haber elegido un buen hombre. La odiaba porque tenía el pelo lacio y negro como el de Madame Marisha cuando era joven y posaba para sus fotografías. Su blusa blanca se abultaba por delante, así que tuve que apartar la mirada. Doctor Sheffield, usted y su esposa pueden esperar afuera. Hablaremos luego. Vi a mis padres salir por la puerta. Nunca me había sentido tan solo como cuando esa mujer se giró hacia mí y me observó, con sus ojos bondados que ocultaban malos pensamientos. ¿No quieres estar aquí, verdad?, preguntó. No le daría la satisfacción de hacerle saber que la había oído. Me llamo la doctora Mary Overmont. ¿Y qué? ¿Hay juguetes en esta mesa? Sírvete tú mismo, juguetes. No era un bebé. La fulmigué con una mirada. Giró la cabeza y supe que estaba incómoda. Aunque intentaba disimularlo, sus padres me han dicho que
que te gusta jugar a juegos de simulación. ¿Es porque no tienes suficientes compañeros de juego? No, no tenía ninguno, ni para hablar. De esa idiota se enterará. Sería un tono si le dijera que John Ammons era mi mejor amigo. Una vez había sido mi abuela, pero ella me había traicionado. Bart, puedes quedarte ahí callado, pero solo lograr herir a quienes más te quieren y tú sufres más que ellos. Tus padres quieren ayudarte, por eso te trajeron aquí. Tienes que cooperar e intentarlo. Dime si eres feliz, dime si tienes frustración y si te gusta cómo va tu vida. Yo no decía nada. No decía si sí o si no. Nada, no podía obligarme ella. Luego habló de la gente que se encierra y de cómo eso puede arruinarlos emocionalmente. Todas esas palabras eran como lluvia sobre cristales en el que me convertí. ¿Odias a tu madre y a tu padre? Yo no respondía. ¿Tu hermano Jory te cae bien? Jory estaba bien, estaría mejor si fuera más torpe que yo. Y también más feo. Tu hermana adoptiva Cindy, ¿qué opinas de ella? Quizás mis ojos le decían algo, pues garabateaba en un bloc de notas. Bart empezó a decir, dejando el bolígrafo a un lado, con el rostro intentando parecer maternal y amable. Si te niegas a cooperar, no tendremos más remedio que internarte en un hospital, donde muchos médicos intentarán ayudarte a recuperar, en controlar tus emociones. No te van a maltratar, pero sí será tan agradable como estar en casa. No tendrás tu propia habitación, eso sí, ni tus propias cosas. Ni tus padres, excepto una vez a la semana pueden venir una hora. Así que ¿no crees que sería mucho mejor intentar ayudarte a ti mismo antes de que esto vaya a pasar? ¿Qué te cambió de niño que eras en el verano pasado? No quería estar encerrado en una casa de locos con un montón. No podía visitar a John Ammons ni a Manzana. No podía. ¿Qué podía hacer? Entonces recordé las palabras del libro de Malcolm y cómo hacía creer que la gente que estaba cediendo siempre seguía su propio camino. Lloraba, decía cuánto lo sentía, y cuando lo hacía incluso yo quería ser sincero. Dije, es mamá, quiere más a Jory que a mí, también quiere más a esa niña Cindy. Yo no tengo a nadie. Odio no tener a nadie. Y así seguí, incluso después de que me pusiera a hablar. Les dijo a mis padres que tendría que seguir viéndolo durante un año o más. Es un niño muy confundido, sonrió y tocó el timbre de mi madre. No te culpes, Bart parece programado para el autodesprecio y, aunque parezca que te odia por no querer lo suficiente, no se quiere a sí mismo. Por eso cree que cualquiera que lo quiera es un gran idiota. Es una enfermedad, sí, tan real como cualquier enfermedad física y peor en muchos sentidos porque Bart no puede encontrarse a sí mismo. Estaba escondido, escuchando a escondidas, sorprendido del oír a lo que dijo. Él la ama, señora Sheffield, con un amor casi religioso. Por eso espera que usted sea perfecta para él. Y aún así, paradójicamente quiere que lo vea y lo reconozca como el mejor hijo que tiene. Pero no lo entiendo, dijo mamá, apoyada la cabeza en el hombro de papá. ¿Cómo puede amarme y quererme, hacerme tanto daño al mismo tiempo? La naturaleza humana es muy compleja, su hijo es muy complejo. El bien y el mal luchan por dominar su personalidad. Él se identifica a su lado malo como un anciano llamado Malcolm, solo otro de los muchos personajes que le permiten quererse más a sí mismo. Mis padres permanecieron muy quietos, con los ojos muy abiertos, con una expresión de impotencia. Horas más tarde, antes de rezar mis oraciones para dormir, me escabullí por el largo pasillo y escuché desde la habitación de mis padres. Mamá decía, es como si siempre estuviéramos en el ático y nunca jamás fuimos libres. ¿Qué tenía que ver el ático con ese tal Malcolm y conmigo? Era solo porque a ambos nos habían enviado ahí como castigo. A gatas me escabullí por el pasillo. Me metí en la cama y me quedé ahí quieto, asustado de mí mismo, de mi subconsciente. Bajo la almohada estaba el diario de Malcolm. Me absorbí día con día, noche con noche, haciéndome más fuerte y más inteligente. Tenía esa curiosidad creciente en mí. En la sala de estar en la noche siguiente, mamá y papá se acomodaron frente al fuego que habían encendido. Olvidado por ellos por haber hablado tan poco, me agaché en el suelo cerca de la puerta, esperando que no me vieran y pensaran que me había ido como debía. No me sentía bien engañándolos, deliberadamente, pero a veces era mejor saberlo con certeza que seguir adivinando. Al principio, mamá me dijo mucho, luego mencionó la visita de la doctora Oberman. Bart me odia, Chris también te odia a ti y a Jory y a Cindy. Creo que también odia a Emma. La tiene en su lista, pero más que a nadie, es a mí a quien desprecia más. Me guarda mucho rencor por no amarlo, exclusivamente solo a él.
La atrajo hacia su pecho y la abrazó mientras hablaban sin parar. Cuando mencionaban haber entrado escondidas en la habitación de Bart para ver si estaba ahí, corrí rápidamente a un armario cercano y esperé a que pasaran a la habitación de Bart. ¿Ha cenado?, preguntó papá. No quiere. Lo dijo como si quisiera que, durmiendo, podía evitar el problema que era que estaba despierto. Pero el solo hecho de que estuvieran ahí, mirándolo fijamente, sacó a Bart de su siesta y, sin responder a sus cariñosos saludos, lo siguió al comedor. Había que comer, incluso cuando un niño de 10 años permanecía sentado en silencio y con el ceño fruncido negándose a mirar a nadie a los ojos. Fue una comida terriblemente incómoda, sin nadie cómodo. Había poco apetito, e incluso Cindy estaba enfadada. Emma tampoco habló, solo cumplió con sus deberes en silencio. Incluso el viento que soplaba insensatemente amainó a los árboles, que se quedaron inmóviles, como las hojas colgando como si estuvieran congeladas. De repente sentí un frío terrible que me hizo pensar en las tumbas de las que siempre hablaba Bart. Me quedé preguntándome cómo mamá y papá podían obligar a Bart a ir a esas sesiones con esa doctora Oberman. ¿Cómo podían obligarlo a hablar siendo tan testarudo? Y papá ya estaba bastante ocupado sin quitarle tiempo a sus pacientes. Eso solo debería demostrarle a Bart a quién le importaba. «Me voy a la cama», dijo Bart con frialdad, levantándose sin pedir permiso para levantarse de la mesa. Salió del comedor. Seguimos sentados, atrapados en una especie de hechizo que Bart había lanzado. Papá rompió el silencio. «Bart no es el mismo. Obviamente algo le molesta tanto que ni siquiera puede comer. Tenemos que averiguar qué es». «Mamá», dije, «creo que si entras y te sientas primero en la cama de Bart esta noche y te quedas un buen rato con él y no entras en la habitación ni con Cindy ni con papá, eso podría compensarlo mucho». Me miró fijamente, extraña y largamente, como si no creyera que fuera tan sencillo. Papá estuvo de acuerdo conmigo, diciendo que no haría daño. Bart fingía dormir. Era fácil verlo. Retrocedí y me quedé cerca de papá en el pasillo, en las sombras donde Bart no pudiera vernos. Estaba listo para saltar y salvar a mamá si Bart se ponía malo. Papá me puso una mano en el hombro para contenerme y susurró suavemente: «Es solo un niño, Jory, un niño muy problemático, no hará daño». Pero era un niño más delgado también, y quizá eso sea parte del problema. A Bart le cuesta más crecer que la mayoría de los niños. Tenso, esperé a que dijera más. Es increíble cómo puede nacer con tan poca gracia cuando su madre tiene tanta. Miré hacia donde estaba mamá, observando a Bart, que parecía sombrío y hosco mientras dormía, si es que estaba durmiendo. Entonces salió corriendo de su habitación, lanzándole a mamá una mirada desesperada y angustiada. «Chris, tengo miedo, no puedo entrar ahí. Si se despierta y me grita como antes, le daré una bofetada y me darán ganas de meterlo en ese ático de nuevo». Se tapó la boca con ambas manos. «No quería decir eso», susurró débilmente. «Claro que no. Espero que no te haya oído. Katie, creo que será mejor que te tomes 2 aspirinas y te acuestes mejor». Y yo arroparé a Bart y a Jory. Me dedicó una gran sonrisa y le devolví la sonrisa. Nuestras charlas nocturnas eran del tipo de arrumacos que él me daba. Consejos sobre cómo manejar situaciones difíciles, cosas de hombres que una mujer no tenía por qué saber. Fue papá quien tuvo el valor de acercarse a Bart, y en este se sentó con facilidad en el borde de su cama. Sabía que Bart siempre tenía el sueño ligero, y cuando papá se sentaba, la depresión que le provocaba lo hacía caer de lado. Eso despertaría incluso a alguien como yo, que solía dormir profundamente. Me acerqué con cautela, queriendo ver con mis propios ojos, y Bart fingía. Tras sus párpados cerrados, sus ojos se movían espasmódicamente, como si estuviera viendo un partido de tenis o algo más aterrador. «Bart, despierta», como si papá le hubiera disparado las palabras con un cañón gigante cerca de los oídos. Bart se despertó de golpe. Se incorporó de golpe, con los ojos oscuros, desorbitados y aterrorizados. Miró a papá. «Hijo, aún no son las 8. Emma ha hecho un pastel de limón de postre que tuvo que dejar en la nevera para que cuajara. No me digas que no quieres solo un trozo. Es una tarde preciosa. Yo solía pensar a tu edad que el crepúsculo era el mejor momento para jugar al aire libre, al escondite o a la luz roja, a la luz verde». Bart miró a papá como si le hablara en un idioma extranjero. «Vamos, Bart, no te enfades solo. Te quiero y tu madre también. No importa si a veces mueves o menos gracia. Hay otras cosas que importan más, como el honor y el respeto. Deja de intentar ser lo que no eres. No tienes que ser nadie súper especial. Para nosotros ya lo eres». Bart se sentó en su cama y miró a papá con hostilidad, porque papá no podía verlo como yo. ¿Acaso un hombre tan inteligente como papá era ciego a la hora de ver a su hijo con sinceridad?
Había abierto Bart los ojos cuando mamá estaba en la habitación y ella había visto el odio en ellos. Siempre podía ver más que papá, aunque fuera él el médico. El verano casi se acababa. Bart, los pasteles de limón se los comen otros. Lo que no tomas hoy puede que no esté mañana. Porque era tan amable con este chico, que lo miraba con una mirada asesina. ¡Pip! Obedientemente, cuando papá se giró para salir de la habitación, Bart lo siguió. Yo era la sombra invisible de Bart. De repente, Bart corrió delante de papá, que ahora estaba en el porche trasero, y retrocedió, saltando hasta que casi se cae por las escaleras. «Tú no eres mi papá», le dijo, «y no puedes engañarme. Me odias y quieres que me vaya». Con pesadez, papá se sentó en su silla cerca de la que estaba con mamá con Cindy en su regazo. Bart fue a los columpios a sentarse, sin empujarse con los pies, simplemente sentado y agarrándose fuerte de las cuerdas, como si fuera a caerse del listón de madera. Todos comimos el trozo del delicioso pastel de limón de Emma, todos menos Bart, que se quedó sentado sin moverse. Entonces papá se levantó y dijo que tenía que revisar a un paciente del hospital. Le lanzó a Bart una mirada preocupada y le habló con voz baja a mamá. «Tranquila, cariño. Deja de parecer tan preocupada. Pronto volveré a casa. Quizás Mary Oberman no sea la mejor psiquiatra para Bart. Parece tener muchas hostilidades hacia las mujeres. Buscaré otro psiquiatra, pero que sea un hombre». Se inclinó para besar su rostro vuelto hacia arriba. Oí el suave y húmedo sonido de sus labios al encontrarse. Luego se miraron fijamente a los ojos y me pregunté, ¿qué verían? «Te quiero, Katie. Por favor, deja de preocuparte. Todo saldrá bien. Todos sobreviviremos». «Sí», dijo, con voz apagada, lanzándole a Bart una mirada dubitativa. «Pero no puedo evitar preocuparme por Bart. Parece tan confundido». Enderezándose, papá le lanzó a Bart una mirada larga, dura y observadora. «Sí», dijo sin dudarlo. «Bart también es un superviviente. Mira qué rápido se aferra a las cuerdas y está a menos de 60 centímetros del suelo. Simplemente no confía ni cree en sí mismo. Creo que busca fuerza fingiendo ser mayor y más sabio. La seguridad está en algo más que en sí mismo. Como un niño de 10 años está perdido, así que nos toca a nosotros encontrar a la persona adecuada para ayudarlo, aunque parezca que no podamos». «Conduce con cuidado», dijo ella, como siempre, viéndolo partir con el corazón en los ojos. Decidido a quedarme despierto y proteger a mamá y a Cindy, aún me daba sueño. Cada vez que miraba, veía a Bart, todavía en el columpio, con la mirada perdida en el espacio. Mientras movía el columpio con mucha suavidad, unos centímetros, no más de lo que el viento podía soportar. «Voy a acostar a Cindy, Jory», dijo mamá. Y luego llamó a Bart. «Es hora de dormir. Te veré en unos minutos. Lávate los dientes, las manos y la cara. Te guardaremos un trozo de tarta de limón para que lo comas al día siguiente». No hubo respuesta del columpio, pero sí se levantó torpemente, deteniéndose para mirarse los pies descalzos, para mirarse las manos, para tocarse el pijama, para mirar el cielo, las colinas lejanas.